Muy bien, pues buenas tardes y ahora vamos a seguir después de estas dos mesas tan interesantes y esperemos que la nuestra también siga siéndolo, sobre la cirugía del arco aórtico. En esta mesa estaremos pues, el doctor Iván García y yo mismo, que soy el doctor Rafael Rodríguez, presentando a 4 ponentes que nos hablarán de diferentes temas interesantes sobre la cirugía del arco aórtico. Good evening, ladies and gentlemen, dear colleagues. My name is Iván García Martín, and I am cardiovascular surgeon at the Hospital Universitario Marqués de Valdecilla in Santander. Welcome to this virtual roundtable in surgery of the aortic arch. First, I would like to thank the organization of the meeting for having counted on me to moderate this session. Finally, COVID pandemic does not allow us to meet all of you here in Santander, but we will attempt to bring you the most relevant and updated information about this topic. That's why we really appreciate the cooperation of some of the leading specialists in this subject that have been kind enough to record their speeches. Unfortunately, we will not have the chance to discuss with them and to make them our questions live just after their presentations, as we all would have liked to. However, the organization committee will provide the chat that will be available at the Congress website, so you can send your questions and will be gently answered by the experts. We have tried to include in this session all the advanced techniques and devices that can be used today to treat the aortic arch. Ahora daremos paso al doctor Miguel Ángel Gómez, que nos hablará sobre el tratamiento endovascular del arco aórtico con debranching. Vamos allá. Miguel. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Iván y Rafael la amable invitación a esta mesa del arco aórtico, donde me ha tocado hablar del debranching, del tratamiento endovascular del arco aórtico con debranching y endoprótesis Valiant Navium. ¿Y de qué se trata mi presentación? Pues esta es una de las técnicas que consisten en la derivación de los vasos del cuello asociada a la exclusión endovascular del aneurisma con endoprótesis. Y esta técnica pues es muy variable en función de la zona de desramificación que queremos hacer. Básicamente consiste en combinar la cirugía con el tratamiento endovascular. ¿Y a qué tipo de personas podemos aplicar y a qué tipo de patologías podemos aplicar este tratamiento? Pues fundamentalmente a cualquier patología crónica y aguda de la aorta descendente, el arco aórtico e incluso a la parte distal de la aorta ascendente. La necesidad del debranching surge cuando tenemos que aumentar las zonas de sellado y anclaje de las endoprótesis en lesiones de aorta descendente o del arco aórtico. Con lo cual, hay, digamos, patologías de la aorta descendente fundamentalmente cuando queremos poner una endoprótesis, avanzamos retrógradamente cuando tenemos que aumentar la zona de sellado. El tratamiento endovascular en la actualidad de la aorta torácica se ha impuesto definitivamente sobre la cirugía convencional. De hecho, según la Sociedad Europea, el grado de indicación es 2A en la actualidad como tratamiento de elección, sin dudarlo, sobre el tratamiento quirúrgico. Pero si os fijáis, en la misma guía clínica, hablan de que el TEVA, tratamiento endovascular, debería ser considerado por delante de la cirugía cuando la anatomía es factible. ¿De acuerdo? ¿Y de qué estamos hablando con que la anatomía es factible? Pues precisamente de lo que estamos hablando. Es de las zonas de anclaje. O sea, necesitamos, para colocar una endoprótesis de forma correcta y adecuada y eficaz en la aorta descendente, necesitamos un óptimo sellado y fijación. Para ello, por un lado, necesitamos una zona de sellado, lo que denominamos landing zone, sana, de al menos 2 centímetros. Necesitamos que esta zona de anclaje
tenga un diámetro adecuado, que además cubramos toda la lesión en su longitud, y debemos de tener accesos adecuados para poder introducir estos dispositivos transcatéter. Cuando esta zona 3 o 4 del arco no es factible, hay que avanzar hacia el arco aórtico a zonas 0, 1 y 2, que son las que os señalo aquí en el esquema, y en estos casos es donde tenemos que realizar previamente la desramificación del arco o el debranche. Profundizando en estas cuestiones morfológicas fundamentales para colocar la endoprótesis, vamos a describir, os voy a contar un poco cuáles son las limitaciones. Las limitaciones son, por un lado, que los cuellos, tanto distal como proximal, el diámetro no puede superar los 4 centímetros, porque si no, no existe endoprótesis para poder sellar la lesión. Esto nos va a provocar que nos va a limitar, digamos, la selección de la endoprótesis. No todas las endoprótesis, sus deliveries miden lo mismo, y una vez que sepamos el diámetro del cuello, elegimos la endoprótesis. ¿Qué tamaño elegimos? Pues en función de ese cuello, lo habitual es hacer una sobreestimación sobre el diámetro original de un 15% en las lesiones crónicas. Y no deberemos hacer un oversizing en las lesiones agudas. Cuando hablamos de un aneurisma de aorta torácica que mide 30 centímetros, le subimos un 15% y esa es la endoprótesis que vamos a elegir. Sin embargo, cuando tenemos una disección tipo B aguda o subaguda, no deberemos de hacer un oversizing. Respecto a la longitud adecuada, es importante a la hora de planificar el procedimiento que nos fijemos sobre todo en la curvatura mayor, no en el center line, porque después se nos acortan los cálculos bastante y a veces tenemos que poner una endoprótesis de más. En lesiones largas, como esta que vemos en el esquema, a veces tenemos que utilizar varias endoprótesis y tenemos que tener en cuenta una regla básica, que es que el solapamiento entre prótesis, aunque venga marcado por cada casa comercial, como esta, que es la Navion Valiant de Medtronic, al menos necesitamos un sellado de 3 a 5 centímetros. Lo habitual es que si colocamos dos prótesis del mismo tamaño, por ejemplo del tamaño 30, una sobre otra, al menos necesitamos esos 5 centímetros. Cuando colocamos una endoprótesis de un tamaño superior, por ejemplo una 34 sobre una 30, con que solapemos 3 centímetros suele ser suficiente. Habitualmente, cuando ya hemos colocado estas endoprótesis telescopadas para alcanzar la longitud adecuada, solemos utilizar balones de remodelación post-implante que mejoran el solapamiento. Otra cuestión morfológica importante a tener en cuenta son los accesos en el procedimiento endovascular. El tratamiento de elección de estos procedimientos o el acceso de elección suele ser el femoral retrógrado, con lo cual es fundamental conocer el lumen y las características del eje iliofemoral y todas sus características, o sea, tortuosidades, ver si tiene calcificaciones, trombos murales, así como conocer el perfil y los orificios externos de las prótesis y los sistemas de liberación. Este es un ejemplo. En general, en el caso de las endoprótesis aórticas, los laboratorios ofrecen una información muy detallada del delivery y siguen unas tablas donde te dicen el diámetro externo. Aquí lo tenemos. Esta tabla es de la Navion Medtronic. Y vemos que los diámetros pequeños, o sea, endoprótesis por debajo de 28 milímetros de diámetro, suelen tener un diámetro externo de 18 frames, o sea, 6 milímetros. Las intermedias entre 28 y 37 tienen un perfil de 20 frames y las más grandes, por encima de 37,
tienen un perfil de 22 Fren o 7,3 milímetros. Con esto ya podemos calcular si vamos a tener problemas de acceso a la hora de introducir nuestro dispositivo. También deciros que esta endoprótesis, que tiene una navegabilidad muy importante, o sea, navega muy bien por las tortuosidades, es de la, digamos, una evolución de la previa de Medtronic. Esta endoprótesis es la que mejor perfil tiene del mercado, por eso es la que con más frecuencia utilizamos. Es muy importante conocer la endoprótesis que vayáis a elegir a la hora del sistema de liberación. En general, casi todos tienen un sistema de pull and back como este, que lo puede hacer de forma progresiva, rotando este mango, o con un sistema de liberación rápida, que es pulsando esta tecla y liberando directamente hacia atrás. Normalmente, digamos, la parte proximal de la prótesis, bien sea con free flow o, digamos, sin free flow, se libera al final de la prótesis, cuando ya hemos desplegado toda la prótesis, mediante un terminal distal haciendo un giro de unos 45 grados y se libera la punta proximal. El conocimiento del dispositivo es fundamental, uséis el que uséis. Cuando estos accesos veáis que no son los adecuados, entonces tenemos que optar por la imaginación, e incluso hay veces que en pacientes con aorta en porcelana, donde ni siquiera se puede hacer acceso anterógrado por la aorta, en algún caso hemos tenido que hacerlo por vía transapical, vía que ya conocemos del TAVI, o el acceso del TEVAR anterógrado, que fue el que ya descrito por Butan colaboradores en el año 98 y que se asociaba a los de branching. Por eso, en muchísimos casos se hacía en el mismo tiempo y por vía anterógrada. Este es un caso hecho por nosotros, con un debranching, y a la misma vez, como no tenía accesos por vía femoral, colocamos posteriormente el dispositivo o la endoprótesis por vía anterógrada. Y la última condición, digamos, que no he comentado, es la de no hacer daño. O sea, evitar zonas de sellado con angulaciones por debajo de 70 grados a nivel del arco es muy importante, porque pueden quedar picos de flauta y generar nuevas lesiones. Así que cuando veamos curvas muy pronunciadas, es importante avanzar en el arco, como os hablaba antes, y a lo mejor sellar en una zona 1 o 0, y previamente habiendo hecho un debranching. Cuando estas zonas de fijación son cortas, son muy justas, podemos utilizar algunos mecanismos para mejorar la fijación proximal, que es interesante que conozcamos, como son estos tornillos o aptus, ¿de acuerdo?, que se ponen en la curvatura menor y mayor. Y, por supuesto, lo que ya hemos hablado, cuando esta zona de sellado es escasa, está en una angulación o está muy cercana a la lesión, tenemos que escalar y subir la zona de sellado, y ahí es donde vienen, digamos, los de branching. Estas de ramificación o escalada al arco las podemos, digamos, es cuando necesitamos la zona de sellado aumentarla. Aquí está la clasificación de las zonas de sellado. Como veis, la zona 0 cae en el tronco brachiocefálico, la zona 1 cae en la carótida, la zona 2 en la propia subclavia y las zonas 3 y 4 en la aorta descendente. Cuando tenemos que acceder a la zona 2, es necesario en algunas ocasiones hacer un debranching o una ramificación a la subclavia, que normalmente se hace desde la carótida izquierda. Cuando tenemos que sellar en la zona 1, es fundamental hacer un bypass carótido-carotídeo y carótido subclavio.
Y cuando ya tenemos que irnos muchísimo más atrás, a nivel del tronco brachiocefálico y taparlo, o incluso al origen a la parte distal de la aorta ascendente, entonces necesitamos hacer un bypass aorto, tronco brachiocefálico o aorto carotídeo. Son los tipos de branching que hay. Y ya en función de podemos llamar de que sean anatómicos o extraanatómicos, los podemos clasificar en los de la zona 0, evidentemente son anatómicos, porque necesitan esternotomía media y trampaje lateral de la aorta, y cuando sellamos en la zona 0, tenemos que hacer un bypass aorto, tronco brachiocefálico, y ya que estamos ahí, normalmente se asocia a un bifurcado y bypaseamos tanto el tronco brachiocefálico como la carótida izquierda. Los de branching también se pueden hacer extraanatómicos. Normalmente cuando vamos a la zona 1 no es necesario que abramos el esternón y entonces procedemos a realizar bypasses carótido-carotídeos y carótido-subclavios, como en esta imagen. También existe un debranching a la zona 0 que no exige esternotomía media o bypass directo de la aorta tronco brachiocefálico. Y es una endoprótesis de nueva generación. Nosotros hemos puesto una solo, se llama la Nexus, que evita la esternotomía y tocar la aorta ascendente. Y debe de asociarse a bypass extraanatómico. Esta es la configuración de esta prótesis y esta es una de las demos que hicimos previo al primer implante. Como veis, tiene dos CAF, un CAF que abarca el arco aórtico y sale por el tronco brachiocefálico, y posteriormente el módulo que sella en la aorta ascendente. Y el implante es muy curioso porque exige, bueno, al mínimo 2 operadores. El primer módulo, uno en la subclavia o en la axilar derecha, para acceder directamente al tronco brachiocefálico, y otro en la femoral. El primer módulo se sube desde la femoral y se fija en el tronco brachiocefálico después de hacer un through and through. Se mantiene fijo durante casi todo el procedimiento y posteriormente se implanta el segundo módulo con una guía incluso metida en el ventrículo, como el Safari, y se implanta el segundo módulo en la aorta ascendente, ¿de acuerdo? Y bueno, la idea es bastante interesante. Previamente, evidentemente, pues hemos de haber hecho un debranching entre carótido-carotídeo y carótido-subclavio. Digamos, respecto al debranching habitual, con esta prótesis lo que evitamos es básicamente hacer la esternotomía media y clampar la aorta de forma lateral para hacer el bypass entre la aorta y el tronco brachiocefálico. Fue el resultado, fotos del procedimiento. Podéis ver por aquí el primer módulo entrando con la nariz metida en el tronco brachiocefálico, y una vez que la endoprótesis está suelta a nivel completo. Respecto al momento, al timing del procedimiento, el debranching siempre se hace en primer lugar, evidentemente, pero la intervención completa se puede hacer o en un tiempo o en varios. ¿De acuerdo? La opción 1 es hacer la cirugía derivativa en primer lugar y esperar unas 2 semanas para el procedimiento endovascular, o se puede hacer en el mismo tiempo. La opción 1 o 2 va a depender un poco de cómo sea el paciente y de cómo haya ido esa cirugía derivativa. Nosotros habitualmente hay casos donde estas derivaciones cuestan más trabajo, hay algún sangrado de más, y a veces pues preferimos cerrar, esperar y en un segundo tiempo colocar la endoprótesis por vía retornada. Si la prótesis no se puede colocar por vías retornadas porque los accesos no son buenos, en este caso
la intervención se hace en un solo tiempo, ¿de acuerdo? O sea que normalmente cuando el acceso es anterógrado, en este caso lo hacemos todo en el mismo procedimiento, todo a la misma vez, en el mismo momento. La endoprótesis, independientemente de que se haga de branching o no, también cuando no tenemos acceso retrógrado se puede hacer de forma anterógrada, como ya hemos visto anteriormente. En definitiva, y un poco para resumir, una vez que hemos planificado el procedimiento, el de branching hemos de hacerlo previo para conseguir al menos esos 2 centímetros de sellado proximal y distal. El diámetro del cuello debe estar sano y debe medir menos de 4 centímetros. Debemos de seleccionar la prótesis teniendo en cuenta las reglas de sobredimensionar el 15% en los casos crónicos y no sobredimensionar en los casos agudos. Debemos de calcular la longitud a cubrir basándonos en la curvatura mayor y recordando que los solapamientos mínimos necesarios son de 5 centímetros para prótesis de igual diámetro y de 3 centímetros para prótesis de diferente diámetro. Como detalle es interesante tener claro en la planificación previa del TAC las proyecciones ideales para ver perfectamente la salida de los troncos supraórticos, que normalmente suele ser una proyección oblicua anterior izquierda que nos abre el arco para ver la salida de los troncos perfectamente. Os cuento un poco cuál es nuestra planificación habitual para el procedimiento endovascular, que consiste en abrir una femoral y pinchar la otra. Por la femoral contralateral, lo que hacemos es subir un pistell, que es lo que nos va a guiar durante todo el procedimiento. Y por la otra, lo que hacemos habitualmente es hacer una bolsa de tabaco, como en los TAVIs, pinchar, subir una guía rígida, en este caso la guía rígida no suele ser la Safari, sino suele ser la Lander, una guía que es aún más rígida que las superestímulas, las más rígidas del mercado. Una vez que la guía rígida está colocada, procedemos a la introducción de la prótesis. Este es el momento en el que estamos metiendo la prótesis por la arteria. Lo que hacemos es una pequeña incisión longitudinal dentro de esa bolsa y subimos la prótesis muy cerca de la zona de lesión. Este es el momento de introducción de la prótesis. De todos modos, Angelito. Una vez que tenemos la endoprótesis subida a la zona donde la vamos a desplegar, lo primero que hacemos es desplegar el arco con esa proyección que os he contado de 45 grados. Esta proyección lo que hace es abrirnos el arco y ver perfectamente o estar perfectamente diferenciado la salida del tronco orogacefálico, carótida y subclavio izquierdo. Esto en el momento del implante es muy importante. Este es un caso de un implante de T-bar retrógrado con una prótesis Navion y un sellado en la zona 1. ¿Veis cómo utilizamos el pigtail para ver angiográficamente la lesión y la salida de los troncos? Se ve la salida de la carótida izquierda y de la subclavia izquierda y poco a poco vamos haciendo el pull and back y la prótesis se va desplegando y se va quedando proximalmente la parte con stent libre o el free flow abierta. En este caso hubo necesidad de colocar una segunda endoprótesis, en este caso como veis
había asociada una úlcera penetrante en la aorta descendente y se colocó una segunda prótesis dentro de la otra. Esta es una Navion Valiant. En este caso cubrimos prácticamente casi toda la aorta ascendente, nos quedamos a unos 4 o 5 centímetros de del origen del tronco cerebral. Comprobamos que se ha cerrado esa úlcera y vemos el resultado final con la exclusión del aneurisma, ¿vale? Y se ha tapado la subclava izquierda. Bien. Este es un caso, como os comenté antes, de acceso anterógrado, donde no es necesario hacer una esternotomía cuando no se hace un debranching, como en este caso. En este caso se accede habitualmente por el tercer espacio intercostal. Ahora os pondré el vídeo y se coloca la endoprótesis, como es el caso que os muestro, en este caso enrasada con la subclava izquierda. El resultado final después de un tratamiento endovascular retrógrado del arco aórtico, sellando la zona cero y previamente un debranching de aorta a tronco brachocefálico, un carótido carotidio. En este caso no se revascularizó la subclava izquierda. Luego puedes hacer una carótida hacia abajo, porque la carótida izquierda. Sí, pero a nivel posterior la cienita es la vertebral. A ver, tú dices detrás, ¿no? Os mostré uno de los casos de vía anterógrada, el que antes he comentado. Normalmente nos fijamos en la planificación, es muy importante, porque sabéis que todo el mundo no tiene igual de acostada la aorta ascendente. En este caso, aunque normalmente por el segundo o tercer espacio intercostal es suficiente, es importante que reviséis el TAP previamente. Es una vía bastante cómoda y básicamente consiste en acceder a la aorta ascendente a través del segundo espacio intercostal, tocar la aorta, hacer una bolsa de tabaco, de la que estamos habituados, y utilizar esa aorta ascendente como si fuera una femoral, pinchando, metiendo guías. Al final se trata de colocar una guía rígida para hacer pasar un introductor y sobre ese introductor la endoprótesis. Veis que el sistema no tiene una complicación especial, salvo, digamos, la anatómica o el cuidado especial que tenemos que tener con la aorta, que por otro lado es nuestro medio natural. Veis que metemos un introductor de 6 frames por su manejabilidad con las guías y catéteres. Metemos en primer lugar un pigtail para ver la lesión. El momento del introductor, de la introducción del introductor, que debe ser superior, por supuesto, al del delivery del sistema que vamos a introducir. Seguimiento radiológico. Ahí vemos cómo va avanzando la endoprótesis hasta la zona que queremos anclar. En este caso íbamos a cerrar prácticamente la aorta descendente, enrasando con tronco celíaco por un lado y con nos quedábamos en este caso distal la subclava.
segunda endoprótesis, como veis. Y todo se hace por cliente nuevo. Exactamente igual. Las marcas que veis en los monitores, lo que previamente hemos marcado es el origen de las arterias viscerales, en este caso. El resultado final, como os he dicho, cuando se ponen varias prótesis, es interesante hacer un baloneo en las zonas de sellado y en las zonas intermedias. Y el resultado final, cuando sacamos el introductor y cerramos por planos como habitualmente. En definitiva, la técnica de debranching más tratamiento endovascular de la aorta descendente o el arco se ha convertido en una opción muy a tener en cuenta en el tratamiento del arco aórtico, y es sin duda el de elección en pacientes añosos o de alto riesgo quirúrgico. Evita la circulación extracorpórea, la hipotermia, evita la mayoría de las ocasiones la esternotomía e incluso el clampaje aórtico, y los resultados a corto y medio plazo son muy buenos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que otro año podamos vernos las caras en directo y bueno, le doy paso a los moderadores y al siguiente ponente. Gracias. Thank you, Dr. Gómez Vidal, for this brilliant presentation. Next speaker is Dr. Juan José Legarra, cardiovascular surgeon at the Complejo Universitario de Vigo. He has a vast experience in surgery of the aortic pathology, in particular with the Evita Open hybrid device, probably the biggest number of patients treated in Spain. Y a continuación vamos a oír al doctor Juan José Legarra sobre la utilización de la prótesis híbrida Evita Open para el tratamiento quirúrgico del arco aórtico. Adelante, Juan José. Buenas tardes. Quería agradecer al doctor Iván García y al doctor Rafael Rodríguez Lecoq como moderadores y a la organización del Congreso Nacional por la invitación para presentar nuestra experiencia con el empleo de la prótesis híbrida Evita Open en el tratamiento quirúrgico del arco aórtico. Como todos sabéis, el objetivo del empleo de la prótesis híbrida Evita Open es la realización de una intervención sobre aorta ascendente, arco aórtico y aorta descendente en un único procedimiento a través de esternotomía media y realizando un tratamiento quirúrgico duradero. El primer implante de esta prótesis híbrida fue realizado en febrero de 2005 en Essen por el doctor Jacob. La Evita Open fue el primer injerto híbrido comercialmente disponible y fue una evolución del tratamiento con trompa de elefante diseñado por Borst y que actualmente es conocido como Frozen Elephant Trunk. Nuestra experiencia en Vigo comenzó en el año 2007, 2 años después del primer implante en Alemania. Actualmente tenemos intervenidos 62 pacientes con una edad media de 65 años. El rango de edad es amplio, entre 38 y 84 años. En su mayor parte han sido varones y, como pueden ver, un porcentaje no despreciable de pacientes, el 35%, ya se encontraban previamente intervenidos de cirugía cardíaca abierta. Las indicaciones para el empleo de esta prótesis están los aneurismas del arco aórtico distal, los aneurismas complejos de aorta ascendente y arco aórtico, los aneurismas crónicos de aorta descendente. En la imagen pueden ver un aneurisma severamente aterosclerótico de la aorta descendente. Las situaciones tras intervención sobre aorta ascendente en un síndrome aórtico agudo con lesiones o disecciones residuales en la aorta descendente. Algunos pacientes con disección crónica tipo B, como el que pueden ver en estas imágenes. Las disecciones agudas tipo 1, la tipo 3 complicada con disección retrógrada en la zona 2, que tienen zonas de anclaje cortas, que son inferiores a 2 centímetros para el TEBAR,
o aquellos casos en los que el arco aórtico está dilatado y tiene más de 40 milímetros. Otras situaciones son el endolic tipo 1 después de un tratamiento con TEVAR, con ausencia de resolución del cuadro aórtico, o los pacientes con SINE, con Stent-Induced New Entry, que después de un tratamiento con TEVAR en el arco aórtico desarrollan este tipo de lesión intimal. Nuestras indicaciones en su mayor parte han sido disecciones aórticas agudas en un 42%, crónicas un 29% y patología aneurismática crónica un 27%. De forma que algo más de la mitad de los pacientes han sido intervenidos de forma electiva y un 15% de los casos fueron intervenidos de forma emergente. En esta imagen pueden ver un paciente en el que se realizó un Bentall biológico con el implante de la Evita Open, el reimplante del tronco brachiocefálico, el reimplante de la carótida sobre el tronco brachiocefálico y de la subclavia izquierda mediante un injerto de Dacron en esta última carótida izquierda. En la tabla de la izquierda pueden ver el tipo y el número de procedimientos asociados realizados, que pueden ser sobre la válvula aórtica con resuspensión, reemplazo, 7 casos de Bentall, 4 David, 3 pacientes en los cuales se realizó revascularización miocárdica y 4 pacientes en los cuales se realizó tratamiento endovascular de la aorta descendente en el mismo procedimiento. Esto hace que al menos un 42% de los pacientes intervenidos hayan necesitado procedimientos adicionales en el mismo acto quirúrgico. En esta gráfica pueden ver el tipo de prótesis implantada, de forma que en los últimos 3 casos ya hemos implantado la nueva Open Evita, la Evita Neo, que nos permite utilizar un tipo u otro de prótesis según el tipo de intervención que queramos realizar. En esta imagen puede ver uno de los últimos casos en los cuales se realizó el implante de esta prótesis trifurcada. La canulación arterial se realizó fundamentalmente a nivel de la aorta. En un 29% empleamos el tronco brachiocefálico y en el otro 26% se empleó la subclavia derecha. De forma anecdótica, hemos empleado otro tipo de accesos arteriales que no han sido frecuentes. Nuestras complicaciones posoperatorias neurológicas han sido el daño cerebral en un 8% y el daño medular en un 6,45%. Los datos que han sido recientemente publicados del International Evita Open Registry muestran que la incidencia de daño neurológico y de daño medular ha sido del 7%. En cuanto a la canulación, la hemos realizado en la aorta en el 38% de los casos, en el tronco brachiocefálico en el 29% y en el 26% restante sobre la arteria subclavia derecha. De forma anecdótica, en un 2% la hemos realizado sobre otro tipo de accesos arteriales. Nuestras complicaciones posoperatorias desde el punto de vista neurológico, en cuanto al daño cerebral, ha sido de un 8% y daño medular del 6,45%. Los resultados publicados en el International Evita Open Registry en la última publicación de este año, del 2020, el daño neurológico y medular ha sido del 7%. En cuanto a la mortalidad, nuestra mortalidad global ha sido del 16%. En esta publicación reciente del International Evita Open Registry, la mortalidad global es del 15%. Si apreciamos o si separamos la mortalidad de los casos intervenidos en los primeros años, en los años a posteriori, desde 2010 al 2014, podemos ver... no, esto tampoco me gusta. En cuanto a la mortalidad, no. En cuanto a la mortalidad, nuestra mortalidad global ha sido del 16,1%. En la reciente publicación del International Evita Open Registry, la mortalidad reflejada es del 15%. En esta gráfica podemos ver la mortalidad que hemos obtenido en los diferentes años. Si vemos la mortalidad de los últimos 6 años, desde que nos trasladamos al Hospital Álvaro Cunqueiro, esta se ha reducido al 10,5%.
En cuanto a aspectos importantes que nos han llevado a reducir esta mortalidad y morbilidad posoperatoria, podemos decir que la planificación meticulosa del tipo de intervención a realizar y el desarrollo de las técnicas de debranching y de rerouting nos han mejorado estos resultados. Es importante realizar una disección, control y movilización lo suficientemente holgada de los troncos supraórticos para poder realizar una u otra intervención. Y la apuesta o el apoyo por la preservación de la arteria subclavia izquierda. En esta imagen podéis ver nuestro circuito de circulación extracorpórea que cuenta con un shunt que nos permite modificar la conurbación arterial de forma que ésta sea doble o simple según las necesidades, o incluso unir un circuito de perfusión cerebral selectiva que puede ser único o doble. De forma general, la temperatura sistémica se ha bajado a 28 grados, la perfusión cerebral ha sido bilateral, realizando perfusión por subclavia izquierda en algunas ocasiones. Esta temperatura de perfusión cerebral ha sido de 28 grados y los flujos han sido de 10 mililitros minuto y 50-60 milímetros de mercurio de presión. De esta forma conseguimos optimizar la protección cerebral y medular. Es importante la monitorización y para ello hemos realizado esta monitorización con el empleo de limbos que nos permite medir la oxigenación cerebral transcutánea. Desde el principio hemos utilizado la guía de alto soporte de 0,035 como soporte para el implante del dispositivo. Esta se alojó en aorta ascendente desde la arteria femoral y es importante realizarlo desde la arteria no disecada en los casos de disección aórtica aguda. Hemos adquirido una experiencia importante en el control y la monitorización del alojamiento de esta guía en la aorta ascendente mediante ecografía transesofágica. El implante del dispositivo en la aorta descendente a través de esta guía es más seguro y este dato ya ha sido reflejado por el International Evita Open Registry ya en su publicación en el año 2016. Otro aspecto importante en la mejoría de los resultados es la proximalización de la anastomosis de la Open Evita, de forma que esta la realizamos por delante de la zona 2. La translocación o el rerouting de los troncos supraórticos es fundamental para este tipo de anastomosis proximales. Igualmente hemos visto que al realizar la anastomosis más proximal la incidencia de parálisis de nervio recurrente ha desaparecido. Tras la comercialización de la prótesis Evita Open Plus, que contaba con un collar para la realización de la anastomosis, la sutura ha sido mucho más fácil. Otro aspecto importante para reducir el sangrado y mejorar la hemostasia es el oversizing o la sobredimensión de hasta un 10% en los casos con patología aneurismática crónica. Un aspecto fundamental para mejorar los resultados es el reinicio precoz de la perfusión sistémica distal. Clásicamente lo hemos realizado siempre colocando una cánula en el injerto de Dacron de la prótesis Open Evita. En el diseño actual de la Evita Neo ya viene con una rama lateral de serie para reiniciar el flujo sistémico de forma muchísimo más sencilla. En cuanto a la preservación de la arteria subclavia, esta se ha realizado de diferentes formas. En estas imágenes podéis ver un bypass con un injerto de Dacron desde la arteria subclavia hasta la aorta ascendente a nivel torácico. En la imagen también se puede apreciar la translocación de la carótida sobre el tronco brachioencefálico y la bolsa ya anudada de la canulación de la arterial en el Dacron para reinicio del flujo sistémico distal. Otras formas de preservar la arteria subclavia es en los casos en los cuales se puede planificar la operación y se puede realizar de forma preoperatoria una translocación supraclavicular de la arteria subclavia o un bypass carótido subclavio.
En esta imagen podéis ver las diferentes configuraciones de la nueva prótesis Evita Open Neo, que nos permite realizar una intervención de una forma mucho más versátil al diseñar la intervención y elegir el formato de prótesis que más se adapta a nuestras intenciones. El sistema de liberación también ha mejorado de forma considerable, es mucho más pequeño, permite la utilización de la guía para el implante de la prótesis de igual forma y en el caso de no querer o poder realizarlo se puede modelar o esto hay que repetirlo. El sistema de liberación de la prótesis Evita Open también ha mejorado de forma sensible. Es mucho más pequeño en tamaño, permite la utilización de la guía de alto soporte para guiar la implantación del dispositivo o en el caso de no querer o poder utilizarla, es un dispositivo de liberación maleable que nos permite introducir la prótesis en la aorta descendente de una forma algo más confortable. En esta gráfica se pueden ver los resultados a largo plazo de nuestra pequeña serie de pacientes. Los resultados son comparables a los que están recientemente publicados este año del International Evita Open Registry. Otra cosa que quería reflejar es la evolución de la aorta descendente en algunos de los pacientes en los cuales realizamos una corrección de la aorta ascendente con reemplazo por un injerto de Dacron y la evolución a largo plazo de esta aorta descendente en la cual a los años desarrolla un aneurisma de gran tamaño. ¿Por qué promover la utilización de la prótesis Evita Open? Porque conseguimos cerrar la puerta de entrada principal cuando ésta se encuentra en el arco aórtico distal o en la parte proximal de la aorta descendente. Este hecho es relativamente frecuente. Conseguimos redirigir el flujo dentro de la luz verdadera, descomprimirla y expandir el volumen de la luz verdadera. Mejorando de esta forma la perfusión visceral distal, se cubren las perforaciones que se han creado a nivel de la aorta torácica y en general conseguimos reiniciar un remodelado de la aorta descendente. En estas imágenes podéis ver los estudios de un paciente al mes de la intervención en el cual la luz verdadera tiene la prótesis, la luz falsa está todavía permeable y a los 3 años podemos observar que esta luz falsa se encuentra completamente trombosada. En este otro estudio de otro paciente podemos ver igualmente el resultado al mes de la intervención y 3 años después. Esta imagen es nuestro quirófano híbrido, que fue el primer quirófano híbrido que se instauró en nuestra comunidad autónoma en Galicia. ¿Por qué es importante? Porque la prótesis Evita Open es una zona de anclaje fantástica para realizar tratamiento endovascular posterior o incluso nos permite realizar un tratamiento quirúrgico si el paciente lo necesita. De esta forma podemos tratar este tipo de pacientes, como este paciente que era un paciente joven con un gran aneurisma en la aorta torácica descendente. Se trató inicialmente mediante una prótesis Evita Open y a posteriori en un segundo tiempo se completó el procedimiento realizando un TEVAR desde femoral. Hemos realizado este tipo de procedimientos combinados de forma electiva en un segundo tiempo en 2 casos y de forma simultánea en el mismo acto quirúrgico en 4 casos. Nuestra experiencia con TEVAR en Vigo comenzó ya en el año 2000. Hemos tratado 124 pacientes con los rangos de edades que podéis ver en la diapositiva. Y igual que en la serie de pacientes intervenidos de prótesis Open Evita, han sido en su mayor parte varones. ¿Por qué el TEVAR? Pues porque nos permite tratar este tipo de pacientes con aneurismas de aorta torácica descendente distal y realizar el implante de endoprótesis. Y este procedimiento es mucho menos invasivo, es más barato, reduce el tiempo quirúrgico global, evita el consumo de hemoderivados, nos lleva a una estancia hospitalaria más corta y en la mayoría de los pacientes se consigue una recuperación física inmediata. Esta es la representación de nuestro primer caso de arco aórtico tratado de forma endovascular.
En este paciente con úlceras aórticas penetrantes a nivel del arco aórtico, en el cual el estado físico del paciente nos aconsejaba no realizar una cirugía abierta convencional, se realizó un bypass carótido y subclavia izquierda de forma previa y a posteriori se implantó la prótesis Nexus en aorta ascendente, tronco brachioencefálico, arco aórtico y aorta descendente. Y finalmente se realizó una oclusión del origen de la subclavia izquierda con un tapón vascular. El resultado que obtuvimos fue satisfactorio. Como conclusiones, quiero decir que la prótesis híbrida Evita Open nos permite extender el tratamiento del arco aórtico en la aorta descendente, que podemos conseguir una exclusión duradera de la patología torácica hasta la parte descendente media, que reduce de forma significativa los problemas distales de la aorta en la disección aórtica aguda y que si realizamos la anastomosis por delante de la zona 2 se reducen de forma significativa los tiempos de isquemia cardíaca y circulación extracorpórea. El Frozen Elephant Trunk es una zona de anclaje magnífica para un posterior tratamiento endovascular o quirúrgico si ello fuera necesario. Y finalmente, quiero decir que la cirugía del arco aórtico y el Frozen Elephant Trunk es una cirugía demandante y que necesita de ser realizada por equipos realmente entrenados. Los resultados que se pueden conseguir, son satisfactorios. La última conclusión, hay que decir que es posible obtener resultados satisfactorios con la experiencia adquirida. Con esta imagen de nuestro hospital en Vigo quiero agradecer a todo el auditorio la posibilidad de haber presentado nuestros resultados. Thank you very much, Dr. Legarra, and congratulations for your results and your brilliant job. Now, I have the honor and privilege to present to you one of the most important and prestigious surgeons in Europe talking about the pathology of the aorta. He is Professor Roberto Di Bartolomeo. He has led for so many years a great work and a great team at Hospital Policlinico Sant'Orsola Malpighi at the University of Bologna. Today is a reference in Italy and in Europe. I had myself the opportunity to attend at some of their surgeries and was really impressed for their work. He's going to talk about his experience with the Thoraflex hybrid prosthesis in the aortic arc pathology. Chairman, dear colleagues, first of all, I want to thank the Spanish Society for the kind invitation. I will talk about the Bologna experience in the frozen elephant trunk technique using the Thoraflex hybrid graft. I have no financial disclosure. The history of a frozen elephant trunk evolution is well known, and many steps forward have been made in the last 30 years. In Bologna, we started to routinely use the frozen elephant trunk technique in 2007 with the Evita prosthesis, and in 2013, we started to use Thoraflex. Key points of the operative technique in Bologna are following reported. As method of cerebral protection, we use a bilateral antegrade selective cerebral perfusion and a moderate systemic hypothermia at 26 centigrade of nasopharyngeal temperature. Central arterial cannulation can be obtained using the axillary, the carotid, or the innominate artery with an interposition of a vascular prosthesis. For myocardial protection, we use a single dose of custodiol. In aortic dissection, we always place under transesophageal control and after systemic heparinization a guide wire in the thoracic aorta. Before and after stent release, an endoscopic view inside the aorta is recommended. And 10, I use also CO2 infusion during the operation. At the beginning of our experience, we started to make the distal anastomosis in arch zone 3. From 2014, we always perform
perform the anastomosis in arch zone 2 just before the left subclavian artery. The advantages can be to make an easier and faster distal anastomosis, reduce the distal hypothermic circulatory arrest times, reduce recurrent nerve injuries, and to make a shorter coverage of the descending thoracic aorta using the Thoraflex endovascular portion, 10 centimeters long. All of these factors contribute to reduce the incidence of paraplegia. The video show our technique for distal anastomosis preparation before FET implantation. After left subclavian artery occlusion, the distal aortic site is reinforced with a strip of Teflon felt outside and 4 internal pledgets inside the aorta. The prosthesis is distally sutured with a common running suture. More in details, we prepare the distal anastomosis in zone 2 as follows. The left subclavian artery is distally clamped and proximally ligated. After being detached from the arch, the left subclavian artery origin is always secured with a pledged U stitch. Then the distal anastomosis is prepared using an external Teflon felt fixed with 4 international pledged. When it's difficult to reimplant the left subclavian artery, or when you have a small dissected carotid artery, we prefer to use the hybrid Gore prosthesis. After stent release, 2 single stitches is necessary to secure the stent portion. Then, the hand-to-hand anastomosis is performed with a branch of the arch prosthesis. I also used the Purastat is a glue for the better hemostasis. Another important surgical step is to look inside the aorta with a flexible endoscope before the stent graft release. You can see the entry tear in the descending thoracic aorta. And after the stent graft release, to be sure that the stent portion fully expanded and covered the entry tear. Since early 2007, we used the FET technique in 289 patients, 168 with Evita and 121 with Terumo Thoraflex. Since the introduction in Bologna, the branched Thoraflex hybrid graft became our prosthesis of choice. The mean age of the patient was 60 years old, and the majority were male. Many patients had arterial hypertension, 8.4% chronic pulmonary disease, 5.9% chronic renal failure, and 8 patients had the Marfan syndrome. The aortic etiology was acute type A aortic dissection in 70% of the cases, acute type B in 7%, chronic type B dissection in 7%, but the majorities were chronic type A aortic dissection in 51% and degenerative aneurysm in 16%. The indication for surgery were degenerative aneurysm in 20 patients, especially in case of the distal arch and proximally descending aortic aneurysm, possible as a potential single-stage operation, or as a first approach when further endovascular extension are expected. After the first part of our experience, we extended the indication also in acute type A and type B aortic dissection. The FET technique should be considered in all patients with acute type aortic dissection when the primary entry tear is localized in the aortic arch or in the proximal part of the descending aorta, to treat associated malperfusion syndrome in case of a retrograde dissection
or true lumen compression in complicated acute type B aortic dissection when TEVR is not recommended in the young patient. From our result, it's clear how the Thoraflex prosthesis much more for acute dissection. We believe that a standard length of approximately 10 centimeters is enough to stabilize the intimal flap and to facilitate the true lumen expansion. In this particular case, the dissection involved also the aberrant right subclavian artery, and we used the Gore hybrid prosthesis for the reimplantation, sealing its origin with the stand. Chronic aortic dissection were the most common indication for FET implantation. We recommended not to oversize the prosthesis in this condition, also in acute type A aortic dissection. And here it's clear how, once we were more confident with this technique, we started to treat more acute dissection during the year. More than 50% were reoperation. Many times our patient also required associated cardiac procedure like the Bendel procedure, coronary artery bypass, mitral and aortic valve replacement. Overall hospital mortality was 13.8%, including redo and emergency cases. Optimal result. Only one patient required a permanent dialysis, 5.9% had a stroke, and we reported a 0% of paraplegia, compared to 3.6% at the beginning of our experience with the use of the Evita prosthesis. 29% of the patients required a reoperation at follow-up. The majority were stand graft extension with endoprosthesis of the remaining descending thoracic aorta. Only 2 patients required a completely open or hybrid thoracoabdominal aortic aneurysm repair. 7 patients died during the follow-up. The mid-term survival of the patient was 92% after 1 year, 80% after 2 years, and still 80% at years from hospital discharge. In conclusion, the refinement of the FET technique associated with the introduction of hybrid device contributed to improve early and late outcomes. Proximalization of the distal anastomosis facilitated sarc reconstruction with a significant reduction of the visceral ischemia time and paraplegia. Thoraflex hybrid is our prosthesis of choice in both acute and chronic condition because it facilitated the procedure and reduced postoperative complication. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Di Bartolomeo. It's a great privilege to all of us to attend such a brilliant class. To close these exceptional sessions, we have now the presence of one of the most influential young cardiovascular surgeons in Europe. He's Luca Bertoglio. He has worked with Professor Roberto Chiesa at Hospital San Raffaele in Milan. They have published many specific articles in this topic and showed their work at the most important endovascular meetings like London or New York. He's an expert in endovascular and minimally invasive complex aortic pathology, and he's going to talk about the total endovascular treatment of the aortic arc. Grazie mille, Roberto. Muy interesante esta charla del gran profesor Roberto Di Bartolomeo, el cual, pues como todos sabemos, tiene una experiencia amplísima en el empleo de la prótesis Thoraflex y en general en la cirugía de arco aórtico. A continuación seguiremos con el doctor Luca Bertoglio, que nos hablará sobre la reparación endovascular completa
de la patología del arco aórtico. Adelante, por favor. Dear colleague, it is a pleasure to present this video regarding an endovascular repair of an arch aneurysm in an unfit patient performed here at San Raffaele Hospital. These are my disclosure. I'm consultant for Cook Medical. We decided to treat this 77-year-old male due to his COPD that needed O2 supplementation by night, and also due to his renal failure. He was scheduled to start the dialysis in 1 month. The case was suitable for a branch repair due to the fact that the ascending aorta was quite homogeneous, 38 millimeter, and quite long. The aneurysm was on the concavity of the arch, and the distal aorta was a little bit more narrow compared to the ascending aorta. So we had to design a graft which was tapering in the distal part in order to successfully exclude the aneurysm. While we were waiting the manufacturing of the graft, we performed a carotid subclavian bypass with a 6 millimeter Dacron tube, and we occluded the origin of the prevertebral subclavian artery with an Amplatzer plug in order to prevent retrograde filling of the aneurysm from the carotid subclavian bypass. The endovascular procedure starts from the catheterization of the head vessels. From the brachial axis, a wire is advanced in the carotid artery, passing through the carotid subclavian bypass. A 7 French sheet flexor hook is advanced in order to have the tip at the origin of the common carotid artery in order to have a marker. From the femoral axis, a transvenous catheter for cardiac pacing is placed. In these cases, we use the fusion imaging from our hybrid room in order to have a second reference marker combined to the sheet that are from the head vessels at the origin of the supraortic vessels. And here you can see that the fusion imaging is adjusted according to a first angiogram, which is shoot after having set the software. Then we have to cross the valve with the wire. Usually we use an Amplatzer 1 catheter. The wire is advanced in the ventricle. In a right oblique or anterior projection, we check the deepness of the guide wire in the ventricle so that the double curved landerpiece can be gently exchanged over the catheter in order to avoid left ventricle perforation. Then the stent graft is tracked through the iliac axis from a right femoral percutaneous approach in this peculiar case. The second operator had to hold the wire in order to not slip out from the ventricle, and then we place the stent graft in position. Now the deployment of the stent graft is performed under cardiac pacing in order to have a precise deployment. In terms of reference, the last second marker should be at the level of the origin of the common carotid artery in order to be sure that the last inner branch is proximally to the origin of the carotid, and so you will be able to both bridge the common carotid and the innominate. Then the second operator has to pull different wires on the handle. The first operator is holding the stent graft in place while the pacing continues. And here you can see that the different knots have different function. So now it opens the inner threefold wires. Now we will remove the reducing ties of the stent graft. And then finally we will deattach the stent graft from the end of the device. Then the cardiac pacing can be stopped, and we remove the tip of the delivery system far from the aortic valve, and we retract the stiff guide wire from the ventricle in order to be sure to do not damage the ventricle during unnecessary maneuvers. Both radial pressure are symmetrical, so the head vessels are symmetrically perfused
we have radial pressure monitoring both sides. So we start moving from on the carotid axis to breach the innominate portal. Usually with a Bernstein and a J-wire, you are able to gain the access to the inner branch. In order to be sure to be in the branch and not outside of the stent graft, is to perform a OmniFlash test. Basically, you push an OmniFlash catheter and you hook the inner branch in order to be sure to be in and not outside the stent graft. Then we clamp the common carotid artery from the carotid axis. We check the position of the innominate artery bifurcation from the radial axis, and then we deliver the innominate bridging limb from the carotid axis. Here you can see the marker for the overlap. Of course, they should be correct. Then you can deploy the innominate limb, which is subsequently ballooned with a 12 millimeter short balloon in the overlap zones. In this case, we had to deploy a second limb because we were too far from the innominate bifurcation. And again, we check the position from the radial to be sure to not cover the ostium of the subclavian, and then we deployed the limb. Then the delivery system is removed and the common carotid artery is repaired surgically with 2 running sutures 6-0 Prolene. Then we start to breach the left common carotid artery. Of course, the portal now is one available because the other one is already breached. More easy task to recognize it. And then the wires goes in. Again, we perform an UF test because you can still be aside of a stent graft and make a chimney rather than a branch repair. So what we want to be sure is to be in the branch. So we hook again the inner branch. You will see either the marker moving or the UF straighten. Then we, over an Amplatzer wire, we deploy sheetless. So we remove the sheet, the 7 French sheet hook, and we deploy the fluency without any sheet in order to not increase the damage on the brachial artery in terms of French requirement, and the fluency is deployed and checked. We check the distance from the carotid subclavian anastomosis. Usually we reline the distal end of the fluency because it's quite stiff with a bare self-expanding stent, which is now deployed. And of course, then we re-balloon at least the overlap with the inner branch, but usually the whole length of the cover stent we use to bridge the common carotid artery. And here you can see the balloon maneuver, again with non-compliant balloon. This is the completion angio, no type 1 and 3 endoleaks, patency of all the head vessels, carotid subclavian as well patent, with no retrograde filling from the left subclavian artery. So successful results in terms of aneurysm exclusion. As you notice, is more or less a 4-hour occupation of the OR, 3 hours of skin-to-skin procedure, fluorotran 25 minutes, low radiation exposure, and 110 cc of contrast. The postoperative course was uneventful. The patient was extubated at the end of the procedure. No stroke were observed. No ICU was required. He had a mild renal failure, but he didn't need any session of dialysis, and it was discharged on postoperative day 4. At follow-up, after 1 month, the patient started the planned dialysis program, and so we were able to acquire a CT scan, and that demonstrated the absence of type 1 and 3 endoleaks and the complete exclusion of the aneurysm with nice patency of all the head vessels. So, dear colleagues, this is how we treat endovascularly enlarged aneurysm at San Raffaele Hospital.
And thank you for watching and follow us, and I hope to see you soon in some live meeting. Thank you so much, Dr. Bertoglio, for these fantastic images and your brilliant results. With these last presentations, we have now to close this session, reminding that you can send your questions to the speakers, joining the chat available at the Congress website, and they will be attended to. Thank you very much for your attendance and good evening. Grazie mille ancora sobre esta charla tan interesante sobre la reparación endovascular en aquellos pacientes que, bueno, pues que no podamos reparar de forma abierta. Sabemos que siguen existiendo y seguirán apareciendo múltiples posibilidades para el tratamiento abierto endovascular. Ahora daremos paso a la siguiente mesa muy interesante sobre la base de datos nacional, el registro de la sociedad. Buenas tardes a todos.